Hoy quiero tocar un tema y que le di el nombre como el Leviatán, cuyo apetito se vuelve cada vez más voraz. El Leviatán es un libro que escribió el filósofo político Thomas Hobbes en el año 1651 y lleva ese nombre porque el Leviatán es un monstruo marino que está de alguna manera establecido eso en el Génesis de la Biblia. Y explica este monstruo marino y Thomas Hobbes hace una semejanza con lo que es el Estado. Y la gente se podría preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con la economía en sí misma? Pues ocurre que el libro El Leviatán de Thomas Hobbes, escrito como ya le dije en ese año, 1651, sigue estando vigente. De hecho, una de las primeras manifestaciones de estudio que se hace precisamente para comprender la economía, nosotros necesitamos precisamente saber qué hace el Estado en una sociedad libre. Justamente señalaba Gladys sobre este tema, por ejemplo, de ciertas empresas que ligadas de alguna manera con intereses que hacen a los funcionarios y cuyos despropósitos y mal manejos, malas administraciones, muchas veces lo único que hacen es precisamente derivar a las cuentas de los contribuyentes, es decir, privados desde luego, porque el dinero, cada guaraní que tiene el Estado, desde un pincel, desde un lápiz, hasta todos los honorarios del presidente de la República, hasta el último secretario, sale de los contribuyentes. Volviendo un poco al Leviatán, la cuestión es así: cuando un gobierno de alguna manera empieza a establecer criterios en donde la seguridad, que se convierte precisamente en la seguridad para mantener el status quo de los funcionarios, de los políticos, de los burócratas, se convierte en la expresión más alta de una actividad, en este caso del Estado. Desde luego que su primera manifestación y derivación es precisamente violar la misma Constitución, porque en cualquier lugar del mundo, al menos en las repúblicas, el concepto constitucional precisamente del Estado es la de precisamente de que la cosa debe ser pública y por lo tanto debe tener rendición de cuentas y de luego transparencias. ¿Qué es lo que ocurrió y demostró Thomas Hobbes para decirnos ya de aquel año 1651? Que cuando el Estado empieza a adquirir ciertas funciones, y tiene mucho que ver con lo que dijiste, Gladys, al comienzo, ¿verdad?, y con lo que tiene la línea editorial precisamente del diario ABC Color, es la de estar permanentemente alertas ante las intenciones, buenas intenciones de los funcionarios, que muchas veces terminan en altos costos que se llegan finalmente a los bolsillos de la gente debido a la corrupción reinante. Y otra cosa, el alto grado de riquezas mal habidas que nosotros hemos tenido, y no voy a hablar de 1989 antes, sino que después de 1989, es decir, cuando ya se establecieron los procesos de derechos civiles, de la democracia, etc., nosotros hemos tenido sencillamente más incrementos en lo que se denomina precisamente más riquezas mal habidas, más corrupción. ¿Y por qué esto? Porque nosotros hemos agrandado y seguimos agrandando a una organización en la que lamentablemente varias personas se han convertido en unos privilegiados que de la noche a la mañana obtuvieron unos ingresos que jamás lo podrían desde luego obtener en el sector privado, es decir, en el mercado privado. En consecuencia, el libro de Thomas Hobbes, El Leviatán, nos dice que otorgarle poderes al Estado, hacer que el Estado inicie actividades comerciales, como por ejemplo seguir manteniendo empresas públicas, como la que citó aquí Gladys al comienzo, significa inexorablemente y nos lleva a un problema en la que nosotros tenemos que decidirnos: o seguimos destinando cuantiosas sumas de dinero a entidades plenamente corruptas, o cambiamos esta situación. ¿Cómo lo podemos cambiar? Y de luego, una de las maneras es precisamente la privatización, pero no es la única forma, de luego. Pero la privatización, no nos olvidemos,
no significa otorgarle una suerte de monopolio a un sector privado, porque sencillamente estaríamos cayendo en la misma situación. En consecuencia, el libro del Leviatán, que fue sugerido por varios premios Nobel de Economía, entre ellos Friedrich von Hayek, quien justamente él dice que el economista sin estudios o conocimientos de filosofía, de derecho y de historia, se convierte finalmente en un técnico que deriva en un tecnócrata. Es decir, privilegia siempre las arcas del Estado en lugar de los bolsillos de la gente.